Hola comunidad paranormal relatos, espero que se encuentren de la mejor manera para escuchar este relato al lado de su familia o ustedes completamente solos en la oscuridad de su cuarto. Les quiero recordar que estamos en Amazon, en Google, en Spotify y en Apple por si gustan seguirnos por aquellos lados. También les recuerdo que tenemos página y grupo en Facebook. Y ahí en nuestra página y en nuestro grupo ya se añadió lo que viene siendo nuestro WhatsApp personal. Por si gustan ponerse en contacto con nosotros por allá podemos platicar. E incluso si tienen alguna experiencia nos la pueden hacer llegar por ese medio. Y pues ahora sí sin más, comenzamos. Era ya por el 2005, una época donde la infancia y diversión estaba afuera en la calle. Los cibercafé recién asomaban, pero para un niño de 8 años, que esa era mi edad de entonces, mi única forma de entretenimiento era salir a jugar a las escondidas, a las tocaditas, ladrón y policías, rayuela, fútbol, rinraje y otros juegos físicos. En donde vivía la mayoría de mis amiguitos o vecinos, era en un barrio de complejos habitacionales, en los cuales habían 3 pisos de departamentos y estaban enfrentados. O sea, en una misma escalera existían 8 departamentos, incluyendo los de la planta baja. Algo similar a los famosos departamentos del Fuerte Apache. Mi casa estaba en el segundo piso, para ser precisos, y en la planta baja, en la misma dirección que mi domicilio, vivía una señora con claros problemas de salud mental. Sufría de una enfermedad la cual le hacía gritar esporádicamente de la nada. La señora en sí nunca salía de su casa, pero sí se escuchaban cada tanto sus gritos que se oían en toda la cuadra. La señora vivía sola. En ocasiones iba una señora que parecía ser una de sus hijas. Aparentemente iba a ver cómo estaba su madre y llevarle mercaderías y otros insumos básicos. Una vecina nuestra hablaba de vez en cuando con su hija, pero esta evitaba el tema de su madre, por lo cual siempre hablaban de otras cosas. Solo se sabía que estaba loca, que tenía ese problema de gritar cada cierto tiempo y que no podían internarla en su centro de asistencia por falta de dinero. La cosa es que, como se imaginarán, para mi grupo de amigos y para mí, esa casa estaba embrujada y le teníamos un terror increíble. Tratábamos de evitar ese domicilio a como diera lugar. Tal era así que jugando a la pelota, si caía cerca de su puerta o su ventana, para nosotros era algo súper tenebroso acercarnos, por el miedo a que nos lanzara uno de sus gritos y que nos daba miedo a tal punto de tener pesadillas, y no era broma, se los digo en serio. Era verano del 2005, en las vacaciones siempre se sumaban otros chicos a nuestro grupo de amigos, porque venían a pasar el verano otras familias y a visitar a sus abuelos. Era un barrio en su mayoría de gente muy adulta. Este era el caso de una niña que me tenía enamorado, se llamaba Julieta. Ella tenía mi edad, 8 años. Para nosotros que nos hable de su vida en la gran capital era algo que nos volvía locos en el buen sentido. Temas de parques, fichines, cibers gigantes, etc. En un día normal como cualquier otro, cansados de jugar a lo mismo de siempre, decidimos jugar a verdad o reto. Consistía en girar una botellita y al que le toque tenía que elegir entre decir la verdad a cualquier pregunta o reto, que era una consecuencia que se elegía entre todos los presentes para que la persona lo haga. Con mis amigos quedamos en que si a Julieta elegía el reto, le iban a decir que me dé un beso. Después de 30 minutos jugando, le tocó solo una vez y había elegido verdad. Y ni me acuerdo qué se le preguntó, pero ya estaba desanimado por el juego. Entonces me toca a mí. Elegí reto esperando que mis amigos se pongan pillos y hagan al revés. Que me reten a darle un beso, yo a ella, pero los infelices eligieron que vaya a hacer un rinraje a la casa de la bruja. Corajudo por la presencia de Julieta, me armé de valor y fui a tocar el timbre. Ya eran las 20:30 aproximadamente, y el lugar ya estaba sumamente oscuro. El miedo era el doble por la oscuridad,
y porque en los días anteriores sus gritos eran más fuertes de lo normal y eran distintos como si fuesen de dolor. Cuando me acerco a su puerta, la cual no tenía timbre, pero igualmente tenía que golpear la puerta, y estoy a punto de golpearla, escucho como un grito ensordecedor se venía acercando a gran velocidad dentro del domicilio. Antes de que logre tocar la puerta, me doy vuelta para salir corriendo, cuando esta señora, con toda la cara vendada de blanco, como si tuviese un saco blanco en su cabeza, sale de la casa y me rasguña la espalda. No grité ni sentí nada en el momento por la adrenalina y el miedo que tenía. Me fui corriendo hacia el final del pasillo donde se encontraban mis amigos riéndose, esperando a ver qué contaba de mi gran hazaña. Solo uno había visto lo que sucedió, mi mejor amigo Dani. Cuando les contamos lo que sucedió, nadie nos creyó. Creían que entre Dani y yo complotamos para decir que sí lo había hecho. Entonces pensé que tal vez iba a tener la marca de su arañazo en mi espalda. Cuando me saco la remera para mostrarles mi herida de guerra, el asombro fue tal que una de las mujeres presentes me dijo que vaya a contarle urgente a mis progenitores porque me habían lastimado de mala manera y aparentemente había sangre. Yo creí que era drama de ella, pero después que se me fue la adrenalina del momento, cada vez sentía como mi espalda se prendía en fuego. Sentía un ardor que parecía que me estaban poniendo un hierro caliente. Cuando no aguanté más, le fui a mostrar a mis padres para que traten mis heridas. Obviamente empezaron las preguntas. Tratando de disfrazar la verdad, yo respondía que fue jugando al fútbol, pero ellos no eran tontos. Sabían que esa herida no era producto de tal juego. Eran 3 líneas de sangre y según Dani y mis padres, se estaban poniendo moradas al alrededor. Si había algo a lo que le tenía más miedo que a la vieja bruja, eran a mis papás. Me dejaban hacer lo que quería, siempre y cuando no me pase de listo. Ir a molestar a una señora anciana y con problemas mentales era suficiente motivo para retarme y dejarme castigado un par de días. Días que no iba a estar con Julieta. Esto pasaba por mi cabeza y era el principal motivo por el cual no contaba. Mi amigo Daniel, por la presión e insistencia de mis padres, les contó la verdad. Que la señora, la cual se llamaba Delia, había salido con una cosa blanca en la cabeza y me lastimó. Lejos de enojarse conmigo, se pusieron a pensar en qué hacer, si enfrentarla ya por lastimar así a un menor, o luego llevarme a que me haga responsable por molestarla y que le pida disculpas. Ese día había terminado para mí. Me encerraron y me dijeron que no había más juegos por ese día. Toda la noche no pude dormir del dolor que sentía. Cada vez era más insoportable. No sé cómo hice, pero pude soportarlo. Al día siguiente mis padres van a confrontarla para exigirle una respuesta. Lamentablemente no respondían al llamado de la puerta. Cerca del mediodía aparece la hija de Delia. Mis padres estaban afuera tomando mates y ni bien la ven a lo lejos ingresar al pasillo, se van a confrontarla. Cuando hablaron, esta señora menciona que hace 3 días que llama al teléfono fijo de la casa y la mamá no responde. Pregunta si nosotros la escuchamos en esos días, a lo que obviamente le responden que sí y le cuentan el episodio. Sorprendida, intenta ingresar a la casa con la llave que ésta poseía, pero no pudo hacerlo. Golpeaba y nadie la atendía. Después de 1 hora, entre que golpeaban y buscaban un cerrajero, uno de los vecinos de la cuadra se ofrece a romper la puerta. Al tirarla, la hija ingresa con el vecino y mis padres, porque estaba preocupada. El asombro fue tal de los vecinos presentes que la señora estaba sin signos vitales en su cama, con toda la cabeza vendada de blanco. La casa estaba llena de objetos y cosas de esoterismo, desde figuras de madera, estatuas, pancartas y otras cosas que hacían creer que la señora hacía cierto tipo de prácticas paganas. Cuando llega la policía y constata la muerte, hacen mención de que el cuerpo ya lleva cierto grado de descomposición y que la señora lleva entre 3 y 4 días de muerta. Mis padres y la hija de Delia no hacen mención de lo que había pasado el día anterior.
Ni siquiera a mí me contaron que la señora llevaba 3 días de muerta cuando me rasguñó. Esto me enteré varios años después. En ese momento hicieron mención de que la señora falleció nomás y a mí me tenían prohibido hablar del tema. En cuanto a mí, recuerdo que la herida cada vez se ponía peor y que luego de ese episodio me habían llevado con un cura, el cual hizo oraciones y me tiraba agua bendita por todo el cuerpo. No recuerdo con exactitud cuánto tardé en curarme, pero sí que fueron varios días y que el dolor empeoraba con cada jornada que transcurría. En la quinta visita que tuve con el sacerdote, se empezó a notar una mejoría en mi lastimado. Dejó de arderme mucho y con el paso de los días fue cicatrizando. Ahora, luego de varios años de haber tocado el tema, todavía no le encontramos una explicación lógica al suceso, salvo por mi herida que la asociamos con una infección por no higienizar bien y que luego sí lo pudimos hacer. Aunque esta justificación no tenía sentido para mí, ya que llevé a cabo las indicaciones del médico al pie de la letra. Por mi parte, siempre supe que fue algo paranormal y que mis padres, hasta el día de hoy, me ocultan información y datos de esta señora, como sus prácticas y demás cosas. En ese barrio no vivimos mucho tiempo más, ya que era alquilado y al año próximo nos fuimos, pero no por mi episodio, sino porque se buscaba una mejor situación habitacional. En cuanto a la casa de la vecina, quedó desocupado hasta en el momento en el que me fui del barrio. Yo le tenía terror a esa casa, pero luego Dani en su momento me contó que a veces se escuchaban sus gritos. Trataba de no creerle porque acordarme de eso me daba un miedo terrible.